Los ocupas se saben bastante bien las leyes, porque ya han visto que él decía: yo no me voy de mi casa porque he pagado y es mi casa hasta que me lo diga un juez. Bueno, pues vamos precisamente a eso, claro, a los jueces. A Diego Álvarez, el juez de instrucción en Reus. Muy buenos días, magistrado. Hola, buenos días. Bueno, gracias por atendernos. Creo que ha estado usted presente en la conversación con esta persona, con este ocupa. Tenemos preguntas muy claras para usted, pero sobre este caso concreto, lo peor es que, escuchando sus argumentos, es que al final hay que darles la razón, porque es cierto que ahora mismo la justicia está atada un poco de pies y manos para hacer un desahucio exprés de esta gente o sacarlos de forma exprés de esa vivienda. Deduzco o puedo intuir que el problema está que desde la propiedad, sea la que sea, no sé si es el banco o es un particular, no hay un interés manifiesto en echar a estos ocupas, porque nuestra legislación, nuestro sistema, si por parte de los propietarios hay un interés en echar a los ocupas, sobre todo cuando se trata de un delito, el desalojo es casi inmediato. O sea, pues las herramientas legales que tenemos son correctas, funcionan perfectamente. El problema es que hay un porcentaje muy grande de ocupaciones que no son delictivas, entonces no podemos actuar muchas veces porque son los propios propietarios los que no ponen los mecanismos oportunos para proteger sus propios derechos o los abandonan. Pero hay casos... Por la experiencia que tenemos en el programa no parece tan sencillo, como usted nos lo cuenta. Acabamos de ver casos ahora mismo, precisamente de que son particulares. No, pero si me dejan hablar, digo que yo hablo de mi experiencia como juez de instrucción, que precisamente conocemos de los delitos leves de ocupación o de los delitos menos graves de allanamiento de morada. Y mi experiencia, después de 9 años en un juez de instrucción, es que cuando hemos tenido un problema real de ocupación, en el que hay un propietario, en el que se le ha violentado la vivienda, el desalojo se realiza de manera inmediata. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, la jurisprudencia constitucional, pero sobre todo la lógica, nos dice que cualquier domicilio que sea adquirido de manera ilegal no puede ser constitutivo de morada, de domicilio. Y por lo tanto, si yo en mi casa ahora vuelvo a mi casa a mediodía y hay alguien viviendo dentro, no puede haberlo constituido morada. No le ampara ningún derecho para constituir ese piso morada. Bueno, le pregunto precisamente porque estábamos comentando antes de las casas en venta o en alquiler. ¿Qué propiedad es más fácil de desalojar? ¿La que es una propiedad que está cerrada, que está vacía, una segunda vivienda desocupada, o una que tengamos puesta en venta o alquiler? El delito leve de ocupación lo que protege es el uso el derecho que protege es el derecho al uso, no el derecho a la propiedad. Por lo tanto, nosotros para determinar si se produce ese delito o no se produce ese delito, lo que tenemos que acreditar, lo que buscamos que acrediten las víctimas, es que la casa esté en uso. El uso de la casa puede ser el uso ordinario, una segunda vivienda o incluso una vivienda más ocasional, pero puede ocurrir que tengamos una casa vacía que no la utilizamos nunca. ¿Cómo podemos justificar el uso de esa vivienda? Pues si la queremos poner a la venta, o la hemos puesto a la venta, o la hemos puesto en alquiler, la estamos anunciando, eso es un uso de la vivienda. Es decir, el hecho de que una persona ocupe nuestra casa mientras esta está anunciada a la venta o en alquiler, sí que puede perturbar el uso y podríamos estar ya ante un escenario delictivo, del delito leve de usurpación. Le pregunto por los gastos del ocupa. ¿Por qué es importante evitar que el ocupa pague la comunidad? Bueno, normalmente... En el caso de que lo haga, porque es verdad que nosotros nos encontramos que la mayoría de veces no pagan nada. No se trata de evitar que lo pague o que no lo pague, que tenga una consecuencia distinta o mejor o peor. Partimos de una premisa que este tipo de ocupaciones suelen dar en lugares en los que las comunidades pues tienen ya determinadas deficiencias en los que ya no se produce el pago directamente. ¿Que la ocupa pague la comunidad? Bueno, pues no le da un derecho mejor que el que tenía por no pagarla. Es decir, no tiene trascendencia desde el punto de vista penal. Y por último, bueno, esto me lo ha respondido usted de alguna manera al principio, pero si consideran que las herramientas que tiene la justicia son las correctas y si es posible echar a un ocupa en 48 horas. Usted nos decía que sí. Sí, yo estoy absolutamente convencido, básicamente porque entiendo que mi máxima experiencia puede ser puesta en tela de juicio. Bueno, soy juez de instrucción, asumo que en los últimos 10 años he estado trabajando en este asunto, por lo tanto, creo que algo sobre las ocupaciones conozco. La legislación y los instrumentos que tenemos a nuestra disposición, si se utilizan correctamente, como todos, son válidos. Es fundamental que la víctima actúe correctamente, es fundamental que la policía actúe correctamente,
es fundamental que desde los juzgados se actúe correctamente, es fundamental que los colegios de abogados actúen correctamente. Si se conjugan todos esos factores, se puede echar a un ocupa no en 48 horas, en pocas horas. De hecho, no existe ninguna. También me gustaría aclarar, porque es muy habitual que se hable de que cuando pasa un determinado periodo de tiempo, de unas horas, 48, 24 horas, los ocupa ya no se les puede echar. No existe ninguna previsión legal de ningún tipo que convierta en legítima una ocupación por el paso de 24 o 48 horas. Pues, no existe ningún elemento, ni previsión legislativa ni normativa al respecto. Pues me alegro mucho de haber hablado con usted, magistrado, porque nos ha desmontado muchas de las teorías que creíamos implantadas con respecto a la ocupación en España. Porque si es como usted dice, parece ser que sí que tienen ustedes las herramientas para echar a los ocupas y que no les ampara ningún derecho como ellos cuentan que tienen y como realmente la sociedad creemos que hay. Claro, porque pero la farragosidad... Que toquen jueces como usted, es lo que le puedo decir, magistrado, porque esa es otra. No, estoy convencido de que la mayoría de mis compañeros opinan exactamente que yo y se actúa de la misma manera. El problema es que a nosotros nos tiene que llegar el asunto para tener capacidad para resolver, porque muchas veces prefiere la gente acudir a la televisión que acudir a la comisaría, y es donde las cosas se complican. Si hay unos protocolos de actuación en los partidos judiciales, con las policías locales o con las policías autonómicas o con las Policía Nacional o Guardia Civil, las cosas funcionan de manera correcta, y en el 90 y muchos % de los casos las soluciones son inmediatas. Es decir, es más fácil hoy en España que te roben el teléfono por la calle a que te ocupen la casa. Bueno, daría para mucho, daría para mucho, de verdad, magistrado, porque nosotros tenemos casos a diario, y hablamos de unos más de 40 casos de ocupación prácticamente al día, pero bueno. Y que le ha dicho, yo creo que la clave es si nos llega a los jueces y nos llega además correctamente encauzado. Esa es la clave. Claro, el problema es que parece que de repente tú tienes que saber lo mismo que un juez, o sea, ser licenciado en Derecho por Harvard. Tienes que, poco menos que ser un marine o algo parecido, un cuerpo de élite de la policía para saber cómo actuar, y luego con poco menos que tienes que ser notario y registrador de la propiedad. Entonces, claro, para que el caso le llegue bien al juez y esos derechos no se consoliden, y la gente no sabemos esas cosas. No, yo creo que si me disculpáis, quiero corregir a esta persona, que evidentemente yo entiendo que en el afán populístico de la televisión pues se pueden decir cosas equivocadas, y no se puede decir que gracias, señoría, no, yo le he escuchado, si me deja, que hay que tener la preparación de estudiar en Harvard o ser marine. Yo no he dicho eso, ni siquiera lo he insinuado. Simplemente he dicho que hay gente que prefiere ir antes a la televisión que a los juzgados o a las comisarías. Claro, ahora ya me ha enfadado usted a mí. Antonio, entonces, claro, la gente que tiene la casa ocupada por miles desde hace años es porque es populista y prefiere ir a televisión. Los que están concentrados en el Congreso hoy es porque prefieren montar un espectáculo en televisión que les atiendan. A ver, entonces les gusta estar ocupados. Que él no tiene la culpa de la ocupación. Pero yo tampoco. No, quería aclarar, porque al que he llamado populista no es a la víctima, le he llamado a usted. Ya, lo sé, sí, por eso le he respondido. Pero, pero es que resulta que todos los días salen personas en televisión y en otros medios de comunicación que hacen lo que creen que es correcto, que van a la comisaría, que ponen las denuncias y que aún así no se les restituyen sus derechos. Y fíjese usted, si creo que se ha cedido, que lo que yo decía es que el problema lo ha dado usted al principio del todo, que no les llega a ustedes en las debidas condiciones, pero que esas condiciones el ciudadano normal a lo mejor no las puede manejar y son demasiado farragosas. Yo estaba bastante de acuerdo con usted, incluso aunque me llame populista. Yo le quería hacer, una puntualización. Yo desde el punto de vista como periodista de investigación tengo muchísimos casos de gente, efectivamente, que tiene la casa ocupada, ¿vale? Llaman a la policía, llaman a la Guardia Civil, llaman a las policías locales y se presentan y dicen no se puede hacer nada. Entonces explíquenos usted, porque acaba usted de decir que si se llama a la policía y tal, que se puede actuar. Es que las denuncias son continuas, no pueden hacer nada. El mayor problema que suele haber en relación y enlazándolo con el señor que estaba hablando antes en el Congreso, suele ser los ocupas que ocupan las viviendas vacías de los bancos en los edificios. No es un problema de ocupación esencialmente, que lo es, porque ahí los propietarios son los bancos, que son los que no actúan y los que no protegen sus propiedades. El problema de esta gente, que es el que podemos tener cualquiera, en nuestra comunidad de vecinos de repente entran 2 o 3 personas ocupas y nos hacen la vida particularmente complicada. Esa circunstancia es la que más problemas nos da a diario de resolver.
y es donde tenemos los grandes conflictos sociales. Por eso digo que no es un problema de la ocupación, es un problema de los vecinos que ocupan las casas vacías fundamentalmente de los bancos.